cuando voy a Machala me tengo que poner chaleco. Un café con JJ. Ese programa es mi vida en este momento. Lo extraño, no sabes cómo. En el tema del debate, mandan a su aliada, porque su aliada, con esto no la estoy ofendiendo, Andrea González. Amigos y amigas de BN Periodismo, bienvenidos a otra entrevista que tenemos aquí con un candidato presidencial para las elecciones del 2025. En este caso tenemos a Jimmy Jairala, él es periodista, él es candidato en este momento, ustedes lo conocerán por Un Café con JJ, pero antes de darle la bienvenida, quiero agradecer a la oficina. Están ubicados aquí en la José de Antepara, en el sector de La Tola. Ustedes pueden venir cualquier día y pueden tomarse una cerveza, pueden tomarse un cóctel, pueden comerse una pizza, pueden comerse unas alitas y la van a pasar increíble. Les recomiendo los jueves de salsa para que vengan a disfrutar acá y pegarse un buen baile. Bienvenido, Jimmy, ¿cómo estás? Gracias, bienvenido Andrés, a muy BN. bien, muy cómodo. Gracias. ¿Qué tal? La verdad es que hace tiempo quería estar acá. ¿Qué tal te parece el lugar? El lugar es hermoso, realmente precioso. Como me decías antes de la entrevista, que esto era un teatro maravilloso. Lindo. Este era un teatro, como decía, de colegio. Preciosa. ¿Y qué tal te parece Quito? ¿Cómo has estado por acá después del debate? Recordamos que esto estamos grabando después del debate presidencial. ¿Qué tal ves la ciudad? La ciudad sigue siendo hermosa. A mí Quito me gusta mucho. A mí la sierra me gusta mucho. Curiosamente hoy estoy con suéter, no sé por qué, porque estuve primero hoy en una entrevista en otro medio y normalmente a mí me gusta el frío. Yo no, aquí en Quito ando en manga de camisa, pero a mí me encanta la sierra. Siempre me ha gustado la sierra. ¿Y cómo estás llevando la campaña en estos días, teniendo en cuenta que hay mucho peligro, ¿no? Hay perfiles que tienen mucho peligro por la delincuencia, por todo lo que ya hemos pasado en el Ecuador con los candidatos presidenciales, vimos lo que pasó el anterior año. ¿Cómo se estás llevando y cómo estás estructurando para llegar a los pueblos, para llegar a las ciudades, pero también cuidar tu integridad? Claro, tú sabes que todos los candidatos tenemos una cápsula de seguridad. Y el jefe de la cápsula de seguridad te dice en qué lugares tienes que ponerte chaleco. Hay ciertas plazas, ciertas provincias, ciertos cantones donde es necesario, ¿no? Y citaré, no quiero que se sientan señalados, ni mucho menos, pero por ejemplo, cuando voy a Machala me tengo que poner chaleco. Cuando estoy en Manta, Puerto Viejo, me tengo que poner chaleco. Y en algunos sitios donde el jefe de la cápsula te dice, ¿sabe qué, candidato? Por seguridad hay que poner, y lo tengo que hacer, ¿no? Porque cuando tú aceptas, que todos lo aceptamos, las cápsulas de seguridad de la policía, tenemos que firmamos un compromiso. Ahí nadie es ni guapo ni más valiente que el otro. Hay que firmar y ser, es por la protección de uno mismo, ¿no? Así que... Y bueno, antes de entrar a las propuestas, que creo que es lo importante realmente de esta entrevista, quería hacer una pequeña dinámica y decirte alguna frase, algún nombre o alguna cosa muy específica y que me digas qué se te viene a la mente. No necesariamente con una palabra, claro. Pero si te digo Leonidas Issa, ¿qué se te viene a la cabeza? Dirigente de la CONAIE, buen dirigente de la CONAIE. ¿Y cuál es tu opinión sobre Leonidas Issa? A ver, yo tengo una relativa amistad con Leonidas, a mí una amistad política, mucho respeto, ¿no? Hay cosas en las que yo creo que ha hecho un gran esfuerzo. No comparto a veces ciertas posiciones radicales de Leonidas, pero bueno, eso es algo que en todo caso toda la vida ha sido parte de su acción política. No se lo puedo cuestionar, ¿no? Pero tenemos una relación muy respetuosa, muy respetuosa. De hecho, mi programa va con mucha frecuencia. Y justo a propósito de eso, uno puede llevarse con una persona que tenga diferencias políticas. Claro, porque en política yo siempre digo que tú tienes contendores, adversarios, pero no tienes enemigos. Ese es el error que comete mucha gente en la política, que señala como enemigo al que no piensa como uno. Y en política lo que uno tiene es adversarios. En la política debería ser, supongamos, tenemos un debate del que ojalá hablemos, confrontamos ideas y a la salida nos damos la mano. Es que así tienen que ser. Justo por eso le escuchaba a Luisa González que hablaba de algo similar, pero vemos que en la política es que tú eres de este partido y ya no me llevo por un ratito, pero luego por detrás sí me llevo, ¿no? Es que no es exactamente así, porque lo que ha pasado en los últimos años es que nos han polarizado. Y entonces a todos nos ponen etiquetas, ¿no? Yo considero que siento y sé que estoy entre esos 6
de cada 10, supongamos que hoy sean 5, que aún no deciden por quién votar, ¿no? Okay. Entonces, porque nos han clasificado entre buenos y malos, blancos y negros, correístas y anticorreístas, indígenas y mestizos, estás conmigo o estás contra mí. Pero equivocadamente, yo digo los políticos profesionales, porque yo no vivo de la política, sino del periodismo. Yo soy periodista que hace política, sí. Equivocadamente piensan que a la gente le interesan las pugnas en la Asamblea, en el Consejo de Participación Ciudadana, que la vicepresidenta es o no es. Eso no le interesa a la gente. La gente hoy, que realmente pasa por situaciones complejas, está preocupada de ver si sus hijos desayunan al día siguiente, si habrá almuerzo en la casa, si el padre de familia va a regresar vivo de la calle o va a perder su empleo, si va a buscar un servicio de salud y va a tener medicinas. Eso es lo que piensa la gente. La gente está concentrada en eso y está decepcionada de la política. Le interesa sobrevivir en este punto. Has usado la palabra exacta. La gente sobrevive. ¿Quién está pensando ahorita en eso? Bueno, sígueme preguntando porque después no te dejo hablar. Listo, un café con JJ. Ese programa es mi vida en este momento. Lo extraño, no sabes cómo, pero gracias a Dios tengo un gran compañero que se quedó manejando el programa hasta que yo regrese o en 4 años o en 2 meses, que es Omar Jaén. Y que de chiste en chiste podía haber estado ahí en la pugna presidencial, ¿no? ¿Sabes que lo hizo no por noveleros, sino por probar cuán fidedigno era la invitación que se hizo? Lo hizo por joda, pero la gente lo quiere. Claro. La gente lo quiere. Omar, que debo decirlo con mucha modestia, porque él sabe cuánto lo aprecio y cariño le tengo. Omar ha trabajado mucho tiempo conmigo. En mis campañas, incluso un par de campañas, él manejó el tema de comunicación e hizo su debut con micrófonos en mi programa. ¿Y cómo has logrado desligar este tema del periodismo y las candidaturas? Porque también se escuchan algunas voces que dicen, pero bueno, él está usando quizá o intenta usar la plataforma del Café con JJ para hacer campaña. Bueno, con una diferencia. Cuando yo hago un Café con JJ, yo dejo al periodista fuera. Y cuando yo ya soy candidato, yo ya no regreso al programa. De hecho, si tú te pones a ver cuántas veces me han invitado en la campaña, 2. He estado en mi programa, he estado 2 veces. Porque yo creo que yo no soy como otros que sí sé que lo siguen haciendo. Eso sí usan su programa. Porque continúan haciendo periodismo, siendo candidatos. Pero sabes que cada uno baila con su pañuelo. Problema de cada uno. Y eso es un problema no solamente del periodismo, sino también algunos hacen con recursos públicos, ¿no? Bueno, y no solo eso, y algunos hacen un extraño periodismo ciertamente cooptado por determinadas tendencias o determinadas, determinadas pautas. Y justo sobre eso de la pauta, hay un fragmento que nosotros siempre utilizamos donde tú dices, Jimmy, la pauta es la pauta. ¿Cómo se puede trabajar o criticar a una institución si a uno le pagan? Mira, el problema, sí se puede, mientras tú hagas un periodismo constructivo, sí se puede. Más depende de la madurez de tu auspiciante. Uh-huh. Pero si tu auspiciante cree que te compra con la pauta, allí viene el problema. Y es más un problema del auspiciante. Uh-huh. En cambio, cuando ves tú periodistas que no tocan a determinado auspiciante porque creen que ya están cooptados, ahí es el problema del periodista. Ese es el tema. La pauta no debería ser realmente un problema como lo ves. Y sabes que en el Ecuador, desgraciadamente, por costumbres de vieja data, es así. Claro. El que te da una pauta a ti cree que tú no puedes hablar de él o cree que tú no puedes tocar ni rozar alguna gestión negativa posiblemente de tu cliente. En medio que se resiente, eso, ¿no? Por supuesto, y por eso es que hay muchos programas que tenemos pocos auspiciadores. ¿Y se puede vivir del periodismo digital aquí en el Ecuador? Bueno, felizmente, gracias a Dios, tenemos plataformas como YouTube o Facebook que por ahí nos ayudan a sobrevivir. Uh-huh. Pero si no fuera por eso, es muy difícil. ¿Pero es sostenible a largo plazo? Sí es sostenible, yo creo que es el futuro. Uh-huh. Ahora, en el caso de nosotros, ya que me lo mencionaste, creo haber sido de los primeros, estoy hablando de hace 6 años, no sé cuántos años tengan ustedes ya al aire, de haber hecho, digamos, de un estudio de radio, un estudio de televisión. Porque antes, recordemos, cuando iniciamos el proyecto de Un Café con JJ, otros medios
usaban esas camaritas que tú pones afuera de tu casa, en la sala. Las de seguridad. Esas cositas, eso no sirve. Entonces nosotros, como yo tengo mi productora, puse mis equipos. Entonces nosotros salíamos bien bonitos en esa. Y de allí en más empezaron a sumar, me alegra, empezaron a sumarse otros medios. Y ahora tú ves que el que menos tiene una imagen impecable. Sí, nosotros llevamos 7 años, no, pero claro, con la diferencia de que no teníamos la ventaja de tener una productora en su momento. Pero siempre fueron uno de los medios que aprecié mucho por la calidad de la puesta en escena. Es verdad. Eso muchas gracias, Jimmy. No porque me hayas invitado. Podrías no haberme invitado igual. ¿Qué opinas sobre el voto nulo? El voto nulo para mí es irresponsable. Porque si tú quieres ser parte de... si quieres criticar lo que está pasando en tu país, si quieres ser parte de la construcción de un futuro, tienes que mojarte el poncho, tienes que mojarte los pantalones o tienes que mojarte el vestido. El voto nulo es como renunciar a participar en la posible solución, en la posible salida de la crisis, o por último, para demostrar tu descontento. Pero no con el voto nulo. El voto nulo es como divorciarte de la realidad de tu país. A mí me parece negativo. Pero no sería... Porque, a ver, tú estás por el centro democrático. ¿No sería también un poco, tomando las diferencias, ¿no? Un poco tibio como estar en el centro y no decir, bueno, soy un poquito más de izquierda, soy un poquito más de derecha, el voto nulo? No, el voto nulo es simplemente esquivar la realidad, quitarse la responsabilidad. Entonces el que vota nulo te dice, ahí está. Yo te dije que este no era el presidente. Como que se siente más claro, pues moral. Entonces te sientes como curado en salud, ¿no? Te vacunas. Y por eso es que a mí personalmente el voto nulo en elecciones presidenciales me parece negativo. O sea, no es una posición política. Para mí no. ¿Qué piensas si te digo Daniel Noboa? Mira, yo esperaba más de Daniel Noboa como presidente. Esperaba más porque la expectativa de muchos ecuatorianos era, bueno, ya nos han fallado tantos. Veamos con un hombre joven que tiene mucho dinero, que no tiene necesidad de saquear al Estado, que seguramente debe haber madurado en los años de asambleísta, y por eso la gente depositó la esperanza en él, aparte de que no hay tiempo para analizar que el postdebate fue excelente, eso del muñequito parece mentira, pero fue empático. Claro. Y tuvo 2 aliados. Bueno, el primero fue mi amigo Jan Topic, que le dijo que elevemos el nivel del debate. A los 2 días, Rafael Correa salió a decirle, el ganador fue Daniel Noboa, porque le creía que a su candidata le convenía más pasar a la segunda vuelta con Noboa y no con Topic. Pues, pero en fin, pero no dio los puntos, al extremo de que hoy veo que incluso comete errores políticos. Y ahí solito me engancho un minuto en el tema del debate. En el tema del debate, mandan a su aliada, porque es su aliada, con esto no la estoy ofendiendo, Andrea González, a dispararle bombas, bazucas, granadas al correísmo, a Luisa. Y resulta que esa posición anticorreísta se endurece en el debate y la hace salir bien en su grupo. Pero, oh sorpresa, ya no habla. Porque le salió el tiro por la culata al presidente de la República. O sea, ha hecho crecer medianamente, no sé, medio punto, un punto, lo que sea, pero en perjuicio de su candidatura. Y eso justo iba a preguntar, porque digo, bueno, Andrea González lo ideal para su candidatura hubiera sido que se mantenga presente todos estos días, ¿no? No ha hablado. No sé, yo cuando el río suena, piedras traen. En este caso no suena, pero igual trae piedras. Yo veo que le salió el tiro por la culata al gobierno al mandar a su alfil a tirársele al cuello a Luisa González para procurar sumar votos del anticorreísmo. Y los ha sumado, pero para mí se los ha quitado al presidente de la República. ¿Qué piensas cuando te digo Guayaquil? Es la ciudad que amo profundamente, de la que nunca me quisiera ir. Intenté ser su alcalde y siempre pasa lo mismo, que termina el periodo y a los 3 meses la gente en la calle dice, caramba, qué pena, que no voté por usted, me equivoqué y todo, en fin, pero ya lo intenté, yo creo que eso ya es periódico de ayer, ya no lo voy a volver a intentar. Y ahora estoy más bien en una carrera más compleja, más complicada, que es la candidatura a la presidencia de la República, y también porque mi partido ya era hora de que tenga un candidato propio.
¿Y a qué le atribuyes o qué crees que tiene que ver que Guayaquil es uno de los cantones más peligrosos del Ecuador y lamentablemente con más muertes violentas? Mira, allí tenemos que retrotraernos un ratito al gran problema que nadie aborda y que yo sí lo abordé durante la precampaña, durante la campaña y en ese debate. El problema que tiene el Ecuador de violencia, de la presencia de todas las bandas, todos los carteles internacionales acá, y de tener esa fama, que no es tanto fama, es cierto, de ser un país de tránsito el más grande del mundo, es porque nunca nos hemos preocupado de cerrar la catarata que está abierta en la frontera norte. En el sur de Colombia hay 250.000 hectáreas de coca. Todos los días entra coca por la frontera norte y nadie ha tenido el valor de militarizarla. Nadie ha tenido el valor de militarizar los puertos públicos y privados. ¿Y sabes por qué te digo? Porque si la coca no entra, la coca no se vende. Y si no se vende, no se lava. Y si no se lava, no hay negocios ilícitos. Y si no está aquí adentro, si no está aquí adentro, no sale tampoco. Como sale el Ecuador con rumbo sobre todo a la Unión, a los países de la Unión Europea y a Estados Unidos, ahora mucho más a Europa, para tu información. El 85% de la droga sale por mar. ¿Qué hay que hacer? Los militares tienen que estar resguardando las fronteras, la norte y la sur, porque por la sur, en cambio, no es tanto el tema de la droga, sino el combustible y las armas. Entonces, eso es un problema. Y el otro, por el tema de la mortandad, de los asesinatos, es un negocio paralelo más chiquito, por decirlo así, que no es el de los grandes narcos, y es el del microtráfico. Y ese negocio, y el de los secuestros, y el de las extorsiones. Y eso se dirige desde las cárceles, que lo sabe Sansón y los que no son. Desde las cárceles donde cada vez que hay una requisa, lo primero y lo que más hay es celulares. Si tú y yo pasamos fuera de un recinto penitenciario, estamos aislados. No podemos llamar por teléfono, no podemos mandar un mensaje, pero de dentro afuera sí. Todo se dirige desde dentro de las cárceles. ¿Qué hay que hacer? Crear una policía penitenciaria. Ya no los guías vamos a ponerlos a que hagan trabajos administrativos. Una policía preparada solamente para las cárceles, así como hay la UNACE, y con armas adentro. Sí, adentro. Tienen que estar armados. Tienen que estar armados. Y esa policía es que tienen que respetarla. El problema es que a los guías penitenciarios no los respetan. Los guías penitenciarios son rehenes de los PPL. Y de ahí adentro es donde sale todo el negocio, se organiza todo el negocio de la extorsión y que yo le llamo el menudeo desde adentro. Pero no sé por qué. Nadie quiere tomar el toro por los cuernos, porque a alguien se le va a dañar el negocio, supongo. Y a eso iba, porque a quién le conviene que se mantenga el negocio de la droga, que se mantenga el negocio del lavado de dinero, porque vemos en otros países que hay ejemplos donde el lavado de dinero es increíble, pero las ciudades han crecido. A ver, si nosotros conseguimos como país, con todas las medidas que te digo, además tener una UAFE potente, más técnica que política, porque hoy es más, desde mi punto de vista, es más política que técnica, para evitar el lavado de dinero. Y si ya tienes las fronteras cerradas y tienes controladas las cárceles, estás asfixiando la economía del narcotráfico. Y la incidencia del crimen comienza solita a bajar. Y nosotros hemos estimado, porque tengo mucha cercanía con gente de afuera que conoce el tema, que en 6 meses habremos reducido de manera dramática la violencia en las calles. ¿Tan rápido? Pero si el problema es que todos los días entra droga, pues, Andrés, y si todos los días entra droga, a ver, es como que tú vivas en una casa donde alrededor hay muchas alcantarillas abiertas y vivas con la puerta abierta, todos los días entran ratas, pero por lo menos cierra la puerta para que no entren. Si la tienes abierta, todos los días van a entrar ratas. No te quejes de las ratas, si tú tienes la puerta abierta. ¿Y cómo hacer eso si también las instituciones que deben controlar eso están cooptadas por el narcotráfico y la delincuencia? Justamente por eso hay que hacerlo, porque todo ha pasado porque todos los días entra droga. Porque o tienen miedo a hablar del tema, o no es un tema que les parezca políticamente correcto, por decirlo de alguna manera, porque a alguien le interesará seguramente que siga viendo este tema de mantener a los militares en la calle, el estado de excepción y la cosa. A alguien le interesa porque algún rédito político tendrá salir a decir, bajó el 5% la extorsión en este mes. Entonces, lamento que a los ciudadanos nos vean como un número, como una estadística, cuando en realidad el problema sabemos dónde está y no ha querido ningún gobierno
afrontarlo. ¿Y no crees que también la delincuencia en Guayaquil lamentablemente tiene que ver con problemas de administración de las alcaldías anteriores, desigualdad, falta de servicios públicos, falta de agua, alcantarillado, etcétera, etcétera? Tiene que ver cuando los microtraficantes se dan cuenta de que esas desigualdades son una gran oportunidad para que conquisten voluntades de los jóvenes, por ejemplo. Como Guayaquil, es verdad, y otras ciudades grandes están en deuda con los jóvenes, entonces el microtraficante encuentra un escenario adecuado. ¿Y por qué han proliferado también los microtraficantes? Porque antes el negocio de la droga era, aquí está la droga y el gran narcotraficante pagaba con billetes. Ahora paga una parte con billetes y una parte con droga. Y esa droga, el que la recibe, tiene que venderla porque tiene que hacerla billetes. Claro. ¿Y dónde están los reclutas? Están en las calles, en las esquinas. Chicos que no han tenido oportunidades, que no tienen espacio, que sus padres no les pueden dar educación, por ejemplo. Esos son los primeros. Y por eso hoy día, como nunca antes, estamos hablando de que si hace 20 años era impensable. Estamos hablando de que si tenemos que juzgar a los jóvenes, a los adolescentes, a los menores de edad como adultos. De eso es impensable. Hace 5 años era impensable hablar de eso. Y te escuchaba en el debate que tú mencionabas hacer recintos carcelarios diferenciados. Pero lógico, Andrés. ¿Pero cómo se puede hacer eso? Otros porque ya hay. Como centros lo que hay son unos mal llamados centros de rehabilitación donde ni siquiera hay seguridades. Ni siquiera son centros. Oye, Andrés, 4 o 5 veces al año hay fugas. Si tú a un joven, a un adolescente, lo vas a sancionar, lo vas a castigar como a un adulto, y yo estoy de acuerdo con que así sea, no lo puedes mandar a guardar a la universidad del delito, a la universidad del crimen, pues, claro, porque vas a perfeccionarlo. Se sienten más seguros adentro. Tienes que construir reclusorios diferentes para los menores de edad y procurar y ver si es posible rehabilitarlos. Si no se rehabilitaron, estos chicos, los que han cometido crímenes atroces, tienen que continuar. Cuando sean mayores de edad, allí sí tienen que ir a las regionales. O sea, no es posible la rehabilitación en todos los presos. A ver, es que no es posible. No es posible porque ni siquiera el Estado hace algo por rehabilitar. El Estado tiene tantas deudas con los jóvenes que si nos ponemos a enumerarlas, veremos que gran parte de los problemas que hay hoy día en la juventud se deben al descuido que ha tenido el Estado. Porque el Estado no ha... los gobiernos, más que el Estado, los gobiernos han visto a los chicos, a los adolescentes, no los ven como votos, ¿no? No les ha interesado. Antes, ahora están preocupados, hoy están preocupados. Ya no los ven como estadística. Ya hablaremos más de seguridad, pero me interesa saber cómo viste el debate, cómo ves el formato, qué tal la organización del Consejo Nacional Electoral, cómo te sentiste también. Mira, a pesar de ser yo un hombre de televisión, desde el día que fui a ensayar, me di cuenta que era un formato sumamente complejo, muy tirado de los cabellos, y yo incluso al salir del ensayo me entrevistaron de Ecuador TV, no sé si salió o no salió al aire, y yo dije que este formato era verdaderamente un problema, que iba a ser muy complicado, y de hecho lo fue. Hubo candidatos que pudieron estar mejor y no estuvieron mejor porque lamentablemente el formato no les permitió la reflexión, el análisis, el contexto. Y tuvieron que recurrir ¿a qué? A las redes, a los trolls, a las comunidades de apoyo, a las granjas de apoyo. Y por eso es que tú ves, digo, ¿cómo ese candidato estuvo tan mal? ¿Cómo es que ha tenido tantas visualizaciones? Por los trolls. Claro. Yo por eso yo estoy absolutamente relajado porque yo fui a hacer propuestas, las hice, no fui a sembrar frases célebres, y todo lo que tú ves en las redes de Jimmy Jairala fue absolutamente orgánico. De modo que a mí, yo no me preocupé de eso, lo he revisado, lo he analizado, y en lugar de preocuparme, me ha hecho sentir bien. Además, solo hubo 2 candidatos que tuvimos las reacciones negativas más bajas. Otro candidato, que no lo voy a nombrar para no hacerle propaganda, y yo. Pero bajo este mismo formato fue que Daniel Noboa tiene toda esta remontada en la anterior elección del 2023. Si no funciona ahora, ¿por qué funcionó antes? A ver, porque los escenarios son... discúlpame, pero si no te entendí mal, Noboa ganó por el efecto del postdebate, ¿verdad? Claro.
los trolls y las cosas. Pero el post-debate ahora del presidente de la República ha sido tanto más poderoso que en esa ocasión. Desde mi visión, el presidente no hizo un buen debate, por la presión que tenía de sentirse todos contra él. Pero si tú le revisas las redes, caramba, barrió en el debate. Y en el mundo real no fue así. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, yo unos días antes del debate analizábamos con mis consultores. ¿Vale la pena que lo que yo diga o no diga lo resaltemos con control y con esos medios que para mí no son nada santos? Y quedamos en que era mejor concentrarnos en el debate sin preocuparnos de que lo que yo diga tenga que ser pautado. Yo no pauté nada. ¿Y qué tal esto de tener 16 binomios para la candidatura del 2025? ¿No es mucho? Porque eso también afecta al debate, ¿no? ¿Cómo no va a ser mucho? Claro, es mucho. El debate debió haberse dividido en dos partes, en tres partes, 2 días, 3 días, qué sé yo. Pero de nuevo, eso es porque cuando se organizan los debates desde un escritorio, sin que haya la asesoría de gente, productores de televisión, ni siquiera te digo periodistas, productores de televisión, seguramente el formato habría sido diferente, pero se hizo desde un escritorio. Pero yo le veo que también el debate, como que las autoridades e incluso la ciudadanía, mucho le tienen miedo a la confrontación entre los candidatos, porque dicen, no, es que eso no está a la altura, es que no debe ser así, uno debe ir a presentar las propuestas, y bueno, claro, sí se puede presentar propuestas, pero también, ¿por qué no decirse cosas entre candidatos? Pero ¿por qué te presentan entonces el debate para un Ecuador informado? Si tú quieres hacer un debate para informarle al ciudadano, haz un debate en un formato capaz de que en verdad informes al ciudadano. Pero si quieres constituir eso en un espectáculo, en un show, eso ya es otra cosa. Claro. Eso ya depende de cada uno en qué papel vaya, pues, ¿no? Yo no fui en papel de showman, yo fui en papel de candidato a informar. Es imposible también, con 16 candidatos. Esa es otra cosa. Ni show ni informe. ¿Y sabes qué es lo más triste? A mí lo que más pena me da de los debates es que todavía lo que queda en el inconsciente de la gente son frases. Recordemos el famoso Andrés no mientras otra vez. ¿Quién se acuerda de una palabra que se dijo en ese debate aparte de esa frase? Te aseguro que vas a la calle y nadie se acuerda. Y en este debate, ¿de qué se acuerdan? De 2 o 3 frases por ahí, del uno que dijo que estaba arrecho, que es mi pana, por supuesto, de otro que dijo eres o te haces. Eso es y una candidata, pues que es la que te digo, que al gobierno le salió el tiro por la culata, que fue la candidata González, que se pasó tirándole toneladas de estiércol al correísmo todo el tiempo, ¿no? Y eso es de lo que se acuerda la gente. ¡Qué pena! Y esa misma candidata mencionó y habló sobre el exgerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad, la ATM de Guayaquil, y habló sobre que es candidato suplente de Centro Democrático, el señor José Franco, que estaría siendo investigado en el caso de Claro. El señor Franco incluso fue director un par de meses del Centro Democrático. Él fue parte del partido. Pero yo siempre digo que la presunción de inocencia es un derecho irrenunciable. Y que cuando participaron ellos en nuestras primarias, no estaban ni siquiera, bueno, no solo ni siquiera se había abierto una indagación fiscal, mucho menos un juicio. Entonces, ahora, si tanto les preocupa eso, la inmunidad no corre para la flagrancia. Cuando hay algún delito flagrante o cometido antes de la candidatura, perfectamente los jueces pueden fallar y pierden la inmunidad. Es un cuento, esa es una historieta política que se ha construido. Y por último, se acaba el 9 de febrero la inmunidad. Y, a ver, entiendo que no puedan controlar todo. Imposible. Pero ¿cuáles son las acciones que se deben tomar de los partidos? Porque Centro Democrático no es la única persona que tiene un candidato que está siendo investigado o que en algún momento ha tenido algún proceso. Mira, te quiero hablar de mi propia experiencia. En la elección pasada, yo he sido víctima de una de las más crueles persecuciones que ha recibido un político, pero como yo no me ando quejando, yo no soy quejumbroso, a mí, durante mi administración, me hicieron 180 auditorías, Contraloría, de las cuales 69 fueron derivadas con
con presunción de penal a la Fiscalía. De esas, 60 ya fueron archivadas y 9 van en ese camino. Yo fui candidato a alcalde. Pero, caso curioso, los 2 contralores que me investigaron están presos. Y yo estoy contigo hablando en este momento aquí. Yo no me fui a vivir a otro país, enfrenté todo acá, callado, me defendí en derecho. Y aquí estoy conversando contigo. Yo no ando con grilletes, porque pude demostrar, pude desvirtuar todo. Y nuevamente, más allá de cualquier consideración personal, los 2 contralores que me juzgaron, que incoaron la investigación están presos. Yo estoy libre. Bueno, sigamos y vamos a hablar, vamos a regresar un poco al tema de la seguridad. Porque estaba revisando el plan de trabajo que ustedes presentan en el CNE. Me llamó la atención que se menciona utilizar la violencia legal y legítima del Estado para eliminar el control de los territorios de los GDO. ¿A qué se refieren con la violencia legal? Me refiero a que si no funciona con la suficiente solvencia todo lo que hemos hecho o lo que vamos a hacer en materia de cierre de fronteras, de militarización de fronteras, militarización de los puertos, fortalecer el control del mar territorial, del espacio aéreo, colocar radares, controlar las cárceles, fortalecer la UAFE, nada de eso funciona, pues el ejército en este caso, pues hablemos puntualmente del tema de la frontera, tendrá la autorización plena del presidente de la República para utilizar las armas. Se podrán matar a delincuentes. A delincuentes, a narcotraficantes, te lo digo y te lo ratifico y lo subrayo. Es la única forma de evitar que sigamos siendo contaminados por la droga. Porque si vamos a estar todavía en la frontera pensando en la ciudadanía universal, entonces que viene un ciudadano extranjero con una mochila llena, eso es el menudeo, pero te lo pongo como ejemplo. Por la ciudadanía universal, el ciudadano se resiste a ser revisado sabiendo que tiene droga, qué sé yo. Bueno, hay que usar la fuerza, hay que hacer uso de la fuerza. Estoy usando un ejemplo de un ciudadano irregular que quiere entrar, pero se trata de grupos irregulares que son los que todos los días nos inundan de droga, que usen el armamento que les da el Estado. Pero ¿cómo evitar falsos positivos que ya se dio en Colombia? Ya se ha visto también acá, hay más de 100 denuncias de presuntas desapariciones por parte de los efectivos militares. ¿Cómo evitar eso? Porque los falsos positivos son excepcionales. Si tú militarizas los 120 pasos irregulares de la droga que hay en Colombia, se le va a hacer tendrá que buscar otras alternativas el narcotráfico. ¿Qué va a buscar? El mar territorial. Pero ahí va a estar una armada con capacidad operativa, con capacidad de reacción. Y estoy abierto a recibir ayuda internacional para poder controlar el mar territorial. Y si lo quieren hacer por el espacio aéreo, que es el más difícil y el más incómodo para los narcotraficantes, pues tenemos que rehabilitar los radares. Todavía el famoso radar ese que se quemó, ¿te acuerdas? Todavía no funciona. Sospechoso que también... Pero, por favor, no tenemos radares para ese tipo de trabajo. Entonces, mira, aquí hay algo raro, y eso es algo que cuando yo llegue a la presidencia lo voy a investigar con absoluta celeridad y severidad. Porque sabiendo cómo están todas las cosas, nadie ha movido un dedo. Algo, a ver, ¿cómo es que dice una frase? Algo huele mal en Dinamarca, ¿era? Pero quizá la realidad es otra, ¿no? Y para nada justificando a los presidentes o a los mandatarios que han llegado allá, pero quizá cuando llegues al gobierno, en el caso de que ganes, te encuentras con una realidad en la que no puedes mover un dedo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué te digo que no es posible que yo falle en eso? Porque yo no necesito declarar un estado de excepción para eso. ¿Por qué? Mira, mientras tengamos el libre tránsito de las drogas por el norte, no te sirve de nada tener 100.000 policías y 100.000 militares en la calle. Porque mientras no elimines de raíz el tumor, ese tumor va a seguir creciendo. Mira, haciendo una comparación, te lo resumo. A ese cáncer hay que aplicarle quimioterapia y extirparlo después. Quimioterapia quiero decir, tratemos de cerrar la frontera, pero si ya no se puede por la derecha, tenemos que utilizar la fuerza para evitar que se siga contaminando. Es que, mira, el narcotráfico ha permeado en todas partes.
Exacto. A la propia policía, Fuerzas Armadas, cortes, jueces, fiscales, servidores públicos, GATS, provinciales, está en todos lados, donde tú mires. Donde tú mires. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Que la catarata del norte está en su esplendor. No hay sequía nunca. Pero ¿y cómo cree que sí se puede solucionar o que se puede extirpar a la delincuencia si otros países con más Producto Interno Bruto, con más ingresos, no lo han logrado todavía? Y lo que parece es que han fabelizado la delincuencia, lo han mandado a los estados del norte, en el caso de México, en Colombia lo que ha pasado es que les han arrinconado a los grupos delincuenciales a la selva o al Chocó. ¿Cómo evitar eso? Y les han entregado 250.000 hectáreas de coca. Exacto. Para que la siembren. Y siguen siendo los países más productores a nivel mundial, Colombia y Perú. A ver, te doy el caso de Colombia. Colombia ha tolerado el hecho de que tengan esos sembríos de coca en el sur, porque es un presunto acuerdo no suscrito, un acuerdo tácito con el ELN. Uh-huh. Eso es territorio de ELN, ahí no entra ni el ejército. Como no toquen la capital y hagan sus cosas. Por favor, entonces es un acuerdo. Los gobiernos hacen acuerdos y saben que el problema... Mira, en este caso, Colombia está exportando el problema al Ecuador. Porque si bien sale mucha droga de Colombia, es más fácil pasarla a Ecuador y que de Ecuador salga. Y te lo digo con seguridad, Ecuador es el país de tránsito en este momento más grande del mundo. Donde menos controlan los puertos también. Por favor, ni siquiera funcionan los escáneres, Andrés. Uh-huh. Ni siquiera funcionan los escáneres. Hay algún interés raro, que hay algo, mira, siempre que tú ves las cosas, pero ¿por qué no hacen esto? Es porque a alguien se le daña el negocio. ¿Por qué, por ejemplo, sabiendo que todos los días sale el gas subsidiado ecuatoriano, subsidiado a Perú, que aquí lo compras hasta que llevártelo a tu casa en $3, y lo venden en 55, 59 dólares en Perú la misma bombona? ¿Por qué sabiendo que todos los días pasa el gas? Nadie se preocupa. Todos saben por dónde. Porque a alguien se le daña el negocio. Siempre se da. ¿Por qué no queremos explotar el campo Amistad? Donde hay gas a raudales en el Ecuador. Y ahí es parte de esos 40.000 millones de dólares que te digo que están debajo de la tierra. Porque a alguien se le daña el negocio, se le daña el negocio a los importadores de gas. Y esto de que se les daña el negocio también, ya que topas ese tema del campo Amistad, también se lo puede extender a la crisis energética que vivimos en este momento. 100%. ¿Por qué? A ver, ¿por qué Petroecuador está en el estado en el que está? ¿Por qué Petroecuador es la única empresa en la región petrolera que pierde plata? Porque Petroecuador siempre ha sido parte del reparto, ha sido la torre. Y no estoy culpando, fíjate, a los técnicos, que los hay excelentes, o trabajadores que los hay excelentes. Pero cuando tú tienes una empresa y ves que ha tenido 13 gerentes en 4 años, tú dices, bueno, aquí pasa algo. Claro. 13 gerentes en 4 años. ¿Qué pasó? Hoy ya hizo metástasis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Y se les va a dañar en el negocio un montón de gente. Hay que constituir otra empresa mixta, 51 estados, 49 capitales privados, internacionales o nacionales. ¿Por qué te digo estado 51? Porque ahí no hay que modificar ninguna ley. Porque si yo te dijera, yo no soy pues neoliberal, pues, ¿no? Que privatización total, no, eso no funciona. Tiene que haber una participación, una fiscalización, una regulación del Estado. Entonces, si tenemos ese 50-49, podemos unificar en esa nueva empresa a las eléctricas, a las telefónicas, no a las telefónicas, a las petroleras, a todo lo que tenga que ver con gas, en una sola, en el Selecto, todos en una sola empresa, que va a ser altamente rentable. Porque el gran problema que tiene el Ecuador es que, pudiendo ser rentables esas empresas, no lo son porque son parte de un reparto, porque ningún plan tiene continuidad, por el ejemplo que te dije, 13 gerentes en 4 años. Entonces, en la medida en que podamos despolitizarlo, convirtiendo a esa empresa en una nueva, donde tú o yo podamos comprar eso en la bolsa de valores, veo que me lo copió un candidato y me alegro porque es verdad lo que se puede hacer. De ese 49% del paquete accionario, tú puedes ir a comprar a la bolsa de valores acciones si te da la gana como ciudadano y guardarlas si quieres debajo de tu cama. Y si no te da la gana de venderlas en 3 años hasta esperar que suban, qué bueno, esperas los 3 años. Eso en todas las empresas públicas. Así debe ser, pero no se hace.
Pero mira, dime cuánto se vende en la bolsa de valores de las empresas públicas. Mientras tú no subas los paquetes accionarios al mercado de valores, no se venden. Y por último, ¿a quién le interesa comprar acciones en empresas públicas de Ecuador que pierden plata? Aquí es un mal negocio. Y cada vez son menos empresas públicas, y a eso voy. Claro. Porque el tamaño del Estado me interesa mucho. Ahora están algunos candidatos diciendo de que hay que reducir el Estado, algunos dicen que van a despedir a más del 50% de los funcionarios públicos, pero también hay críticas de que en su momento en el correísmo hubo más de 40 secretarías y ministerios. Claro. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cuál es el punto medio? Los que quieren Estado cero, no saben en qué país están viviendo. Hay 498.000 empleados públicos más o menos. De esos, el 75% son profesores, empleados de la salud, médicos, enfermeras, policías, militares. ¿Qué vas a cortar? O sea, no se puede prescindir de Pero eso. ¿cómo? Mira, si ese que dijo, o esos que dicen que van a recortar el 50%, te están diciendo, vamos a sacar profesores, vamos a dejar en la calle a maestros, vamos a reducir el número de policías y de militares. Eso te están diciendo. Lo que hay que hacer es tener un Estado eficiente, que como lo dije en el debate, usando un celular de madera, que a la gente de seguridad la asustó, es que los servicios públicos deben estar aquí. Y para hacer eso, sí necesito ese 25% que no son militares, que no son policías, que no son médicos, pero que son funcionarios públicos y que tienen que ayudarme a modernizar el Estado. Y ahí es donde vamos a probar su capacidad, porque como van a tener menos trabajo, ahí vemos quién es eficiente, quién no lo es, y allí sí puedes hacer algún ajuste. Pero decir muy sueltos de huesos que van a reducir el 50% del tamaño del Estado, eso se llama demagogia pura y dura. ¿Y cómo reinstitucionalizar el Estado? Porque ahora, en algún momento creíamos que en la Corte Constitucional, que en el Consejo Nacional Electoral, pero ahora yo veo que las personas ya no tienen credibilidad en casi ninguna institución. No hay, porque desgraciadamente hay que sacar las garras de la politiquería de todas esas instituciones. Porque hoy todas tienen dueño. Uh-huh. Como hasta hace poco y creo que hasta ahora. Por ejemplo, la Junta Provincial Electoral del Guayas tiene un partido político que es hace años propietario de esa institución. Como ya se sabe que el CNE tiene mayoría del gobierno, como ya se sabe que el Consejo de Participación hoy día tiene mayoría de la Revolución Ciudadana, como ya se sabe que el Tribunal Contencioso Electoral tiene una aparente mayoría o un voto decisivo que inclina la balanza del gobierno, como ya la gente duda hasta de la Corte Constitucional. Sí. Verdaderamente estamos en una tremenda crisis que no se debe. Allí, específicamente en estas áreas que hablamos, no podemos culpar al narcotráfico. Claro. Ahí culpamos a la politiquería. Pero es verdad, las instituciones, la Asamblea mismo está hoy, siempre ha sido una institución, una función desacreditada, pero ahora está más desacreditada que nunca. Y ese es un problema al que se enfrentan desafortunadamente todos los presidentes, porque si te dejas pisar el cuello por la Asamblea, desde el primer día te conviertes en un rehén de la Asamblea. Yo he dicho que eso conmigo no va, hay muchas cosas que se pueden hacer vía decreto. Todos los principales proyectos que yo tengo no necesitan autorización de la Asamblea. No es que me voy a pelear con la Asamblea, porque yo soy un hombre más bien que cree que la unidad es lo que nos va a sacar de esta crisis. Pero yo no puedo regalar el país o retasearlo para tener los votos de la mayoría. Que capaz me demoro 3 meses en que la Asamblea se dé cuenta que conmigo no va a haber esa facilidad de pactar. Los tengo que esperar y mientras tanto gobernaré por decreto. ¿Y para qué servirá la Asamblea en ese caso? La Asamblea servirá para cuando se dé. Bueno, la Asamblea también puede legislar y yo como colegislador puedo calificar sus proyectos o archivarlos o lo que sea. Es decir, yo voy a seguir siendo colegislador. Lo que no voy a hacer es esclavo de la Asamblea. Y para todo esto se necesitan recursos. Muchos de los candidatos han hablado de abrir el catastro minero, han hablado de extractivismo. ¿Cuál es su posición frente al extractivismo? Todos los contratos legítimos y legales de minería legal los respeto. Uh-huh. Estoy absolutamente en contra de la minería ilegal. Yo más bien pienso
que la fuente de financiamiento de todos los proyectos de mi gobierno y de futuros gobiernos está debajo de la tierra. Tenemos 40.000 millones de dólares, no sé si ya te lo dije, en reservas entre gas y petróleo. Si aquí está la plata, aquí debajo, y está claro que estamos caminando a la transición energética y que para eso se requiere plata y que también eso abre oportunidades de negocios a empresas nacionales e internacionales, este país no debe tener problemas económicos, Andrés, no debe tener problemas económicos. Los hemos inflado, ¿por qué? Porque todos los presidentes que llegan dicen lo mismo, a que no me dejaron la mesa servida, que la mesa tenía una pata chueca. Pero todos tienen un retrovisor, los presidentes, ¿no? Yo no voy a llegar a culpar a Noboa de lo que hizo o de lo que no hizo, ni tampoco a Lazo, ni tampoco a Lenín, ni tampoco a Correa, porque si no llego a Vicente Rocafuerte. Entonces, es una tontería que un candidato que sabe el país que le espera, claro, llegue a quejarse. No, yo soy responsable desde el primer día de mi mandato de todo lo que haga. ¿Por qué te lo digo? Porque yo sí sé de administración pública. Y si obviemos a Daniel Noboa porque en este momento es candidato, pero si tendrías que decir algo bueno de esos gobiernos pasados para evitar decir es culpa de tal presidente de ese momento, ¿qué dirías, por ejemplo, algo positivo del gobierno de Guillermo Lazo o de Moreno? A ver, Lazo, por ejemplo... De Noboa no, porque es candidato. Bueno, Lazo, por ejemplo, tardó mucho, pero por lo menos le reconozco, dejó 8 proyectos de generación de energía listos, licitados para la firma. Y recién, me parece que en septiembre, agosto, el gobierno de Daniel Noboa los recuperó, los desempolvó y los ha dinamizado. Pero ya proyectos porque les tocaba hacer y algo que no hicieron antes. Pero lo peor es no haberlo hecho durante 9 o 10 meses. Pero por lo menos eso hay que reconocerlo. ¿Qué le puedo reconocer a Lenín Moreno? La verdad es que me cuesta, pero bueno, no sé qué decirte, pero porque la obra pública en el gobierno de Lenín fue paupérrima. Incluso en el gobierno de Lazo la inversión pública fue muy baja. Incluso en este gobierno la inversión pública ha sido sumamente baja. Porque nuevamente todavía hay algunos gobiernos que no se sacan de la cabeza el chip ideológico, ¿no? Esto no es bueno porque es de la izquierda y esto no es bueno porque es muy de derecha y esto cuántos votos me quita. El Ecuador necesita un presidente práctico, que no esté pensando en ideologías y en dogmatismo, sino un presidente pragmático. ¿Y si podrías decir algo bueno del correísmo? El correísmo hizo mucha obra pública. Hay que reconocer que hizo mucha obra pública, es cierto, tuvo un petróleo disparado. Mira, el sol no se puede tapar con un dedo. Hizo mucha obra pública. Pero de allí en más, el problema es que ya no podemos seguir hablando. ¿Cuántos años han pasado? 15, 18, yo que sé cuántos años han pasado. Bueno, ya ha pasado un chorro de años. Pues. Ya faltan 2 años para la salida de Rafael Correa. Que salió en el 2017. Claro, lógico. Ya han pasado tantos años que todavía estar pensando en el pasado. Por eso yo te hablo de que yo no voy a llegar a quejarme y me importa un carajo lo que hayan hecho o no lo que hayan hecho los anteriores. Yo veo para adelante, yo avanzo. Mi propósito es ese, yo llego a avanzar. Lo que pasó atrás no me interesa. De otra manera, no, créemelo, no habría aceptado la presidencia, porque querría decir que no sabría qué país voy a recibir. Los que se empiezan a quejar cuando se sientan es porque no han tenido idea de qué país iban a recibir, porque nunca han administrado nada. Esperan que esté la mesa servida. Por supuesto. Y para salirnos un poquito del tema de las propuestas, le quería preguntar, ¿sí te gusta hacer campañas, Jimmy? Porque se filtró por ahí un video donde dije una frase célebre. Sí, donde se te Pero tú sabes que hoy... Mira, yo soy un ser humano. Cometo errores. Eso en realidad hubo un factor exógeno que me hizo decir eso, que no fue precisamente nada contra los militantes, pero ya, mira, aclarar oscurece. Pero ahora es más bien un meme gracioso, porque es un poco decir, bueno, este cojudo es igual que nosotros. Lo hemos utilizado. ¿Quién lo ha dicho? No, y claro, aquí no vamos a hacernos los pulcros, pero por eso te preguntaba, ¿sí te gusta hacer campaña? Porque parecía que no. Me encanta hacer campaña. Yo soy muy... Mira, todos mis contendores políticos con los que hables te dirán,
Jimmy es súper campañero. Yo soy súper campañero. A mí me gusta hacer campaña. Así como me gusta la comunicación, me encanta hacer campaña. A mí me gusta el contacto con la gente. Yo no creo que una campaña se deba concentrar, como mucha gente cree hoy día, los consultores, hoy creen que las campañas tienen que ser solo digitales. ¡Qué gran error! La gente quiere, no lo digo en forma peyorativa, por favor, que no me malinterpreten, quiere tocarte, quiere oírte, quiere putearte, pero quiere hablar contigo. Aunque solamente sean 20 personas que hablaron contigo en un barrio, no importa, pero hablaron contigo, te escucharon. Porque esas 20 le van a contar a otras 20 si les caíste bien o mal, si te convencí o no. Y las 20 ya serán 40 y serán 60. Y hay un gran factor multiplicador cuando tú logras esa empatía con el ciudadano. ¿Y cómo llegar a ese público objetivo que es el joven del que tanto se habla, que ahora va a votar y que podría decidir las elecciones, pero sin hacer el ridículo? Diciéndole cosas posibles. Por ejemplo, tú sabes que hoy el gran problema del Seguro Social, por ejemplo, es que no hay, hay un número muy bajo de afiliados, ¿no? Que los llamados empleos, se me escapa la palabra, empleos adecuados no son suficientes. ¿Qué ha hecho Alemania, por ejemplo? Educación dual, que es lo que yo estoy proponiendo. La educación dual es que en los 2 últimos años de colegio, los chicos pueden trabajar en una empresa privada que les pagará un salario que no será el salario mínimo, porque estudiarán durante su jornada escolar y en la tarde o vía internet o presencialmente, según qué tipo de empresa sea, pues adquieren experiencia. Como un estipendio de las pasantías. Pero no, es un estipendio con una gran diferencia. Como ocurre en Alemania, lo voy a hacer yo. A todos estos chicos los vamos a afiliar. Okay. Les vamos a hacer para que puedan tener acceso a servicios. Y el Seguro Social, además, va a tener más afiliados. Claro, habrá que ver qué beneficios se le pueden dar, ¿no? Los esenciales, pero hay que afiliarlos. Entonces, estos chicos terminan el colegio con experiencia y afiliados al seguro. Mira mi caso. Yo soy un caso de esos, aunque del año de la pera. Yo, estando en el colegio en 5º año, yo estaba en el Colegio Cristóbal Colón en la mañana y en la tarde trabajaba en el Universo. 600 sucres pagaba. Me afiliaron desde el primer día. Y en mis 2 años, yo ya en mi 3er año, cuando salí, me fui a otros medios. Yo soy afiliado hace como 5 años. Jubilado hace como 5 años. Pero eso con oportunidades laborales, pues. Te estoy dando mi ejemplo, claro. Lo que me pasó a mí. O sea, educación dual, que no era en esa época, nadie la conocía, es imposible. Pero es un poco trasladándonos a la realidad de hoy día, es absolutamente factible. ¿Qué más? Institutos tecnológicos fortalecidos para que los jóvenes en 2 años tengan título de 3er nivel, aprovechando las nuevas carreras que nos abre ese enorme abanico que se llama inteligencia artificial, que sí tienen demanda. Y nuevamente, yo uso siempre ejemplos vivos. Yo tengo un hijo mío que hoy, gracias a la inteligencia artificial, trabaja 3 semanas en su casa y 1 semana tiene que irse al X país donde está la empresa en la que trabaja a complementar su trabajo. ¿Con qué? Por la inteligencia artificial. Hay mucha demanda, mucha demanda. ¿Y cómo se puede profesionalizar eso? Porque también en una de las propuestas que vi de la educación, tú propones la migración de algunas carreras para que estas sean en línea. ¿Cuáles serían las que tienen que migrar? Es que mira, el problema que hay, por ejemplo, con las universidades es que no hay suficientes cupos. Si no tienes suficientes cupos en las universidades porque faltan aulas o porque falta lo que sea, porque siempre hay alguna explicación, puedes complementarlo con las carreras virtuales. No importa cuál. Bueno, hay carreras que no puedes. Pues. Medicina no la puedes hacer virtual, pero de pronto sí puedes, por ejemplo, en esas carreras hacer una suerte de mix porque hay muchas materias teóricas que las podrías hacer virtualmente y la práctica ya es diferente, ya no te ocupa espacios en las aulas. Entonces yo lo que estoy sugiriendo justamente es que esta migración sea lo más general posible, pero que ya nos quite de la cabeza ese problema que tienen los jóvenes de que enfrentan a un cuestionario en algunos casos
muy complejo e inentendible y se quedan sin cupo en la universidad, pero generalmente es porque me da la impresión de que las mismas universidades se ajustan porque ya no pueden recibir más chicos. Claro, ya en línea no hay espacios. Ahí está abierto. No hay límite de pupitres. ¿No te parece a ti que eso es una alternativa? A mí sí me parece. Claro, pero porque ¿cómo es práctico? Migrarle, yo le veo ahí un poco el problema. ¿Cómo se podría hacer? Porque eso significa recursos, más profesores. Bueno, es que, mira, no me creas presumido, pero si yo logro llegar y puedo poner en práctica todo lo que te digo, a este país no le va a faltar plata. Yo no quiero generar expectativas fantasiosas, ¿no? Uh-huh. Pero en este país hay tanta plata y que por acción o más que por acción, por inacción, no se han tomado las medidas oportunamente, que no podemos seguir pensando en la dependencia y que el próximo año ojalá el Fondo Monetario nos preste un billetito. ¿Hasta cuándo? O arreglemos el problema con más impuestos. ¿Hasta cuándo? Si eso no ha funcionado. Lo que estoy proponiéndote yo es una presidencia con un hombre práctico, pragmático, con experiencia y que sabe lo que va a hacer. Y sobre todo, créeme que cuando yo converso con gente en la calle, aparte de que reconocen el trabajo que hice en la prefectura, este tema de hacerlos ver y entender que plata hay para todo, uh-huh, es que los hace reaccionar. Bueno, ¿y por qué no lo han hecho hace 15 años? No sé, pero yo sí lo voy a hacer. Parece Muchas veces es falta de voluntad política, Andrés. Y hablando del Fondo Monetario Internacional que topaste el tema, en la propuesta de trabajo decía disponer al Ministerio de Economía y Finanzas a abandonar el enfoque de ajuste y de consolidación fiscal impuesto por el FMI, pero al mismo tiempo mencionas que una reestructuración de proyectos financiados por organismos multilaterales. Correcto. ¿Se van a abandonar algunos acuerdos? ¿Se va a reestructurar la deuda? Lo que yo he dicho y lo que yo he... tú sabes que el plan es general, ¿no? Uh-huh. Pero uno tiene que aterrizarlo. Lo que a mí me parece necesario es un nuevo reperfilamiento de la deuda, uh-huh, que puede ser por dos vías. En la primera vía, Ecuador asume con organismos internacionales deuda menos costosa, menos cara para pagar la más cara. Claro. Y un tramo de la deuda, porque contra lo que mucha gente cree, con el FMI no puedes hacer moratoria. Pero sí hay un tramo de acreedores que no son el Fondo Monetario Internacional con los que puedes sentarte a conversar, porque la moratoria es un acuerdo. Yo no estoy hablando de declarar el no pago, nunca lo he dicho, porque yo creo que los compromisos se honran. Pero de pronto, si haces un buen manejo económico, si los acreedores ven que tú estás abriendo la economía a un mix Estado, empresa privada, inversión pública, consorcio, etcétera, el acreedor te va a ver bien, porque lo que quiere es ver las cosas claras y tener las reglas claras. O sea, sabe que le vas a pagar aunque te demores un poco más. Es decir, la moratoria te permitirá, por ejemplo, 3 o 4 años de respiro. Uh-huh. A ese tramo de la deuda no voy a pagarle ni capital ni intereses, pero son cosas acordadas. Si tú quieres hacer daño, si eres un contendor mío que quiere hacerme daño, este no quiere pagar, no, sí se va a pagar. La moratoria es un acuerdo. La moratoria no es una decisión unilateral. ¿Y ese dinero a dónde iría? A inversión. Mira, el problema es que la inversión está paralizada, Andrés. En este momento, revisa tú la inversión pública. Casi todo es en sueldos. No veo que se haya inaugurado ni un poste. Te pregunto, ¿dónde está la inversión? Es que el Estado no tiene plata. Y el próximo año, si no llega un presidente como yo, que tenga las cosas claras y sepa cómo negociar con los acreedores y sepa qué hacer para abrir la economía, para destapar la economía, tenemos comprometida la 4ª parte del presupuesto en pago de deuda. El próximo año son como 9.000 millones de dólares. Pero eso es impagable. Súmale eso, más los salarios del sector público. ¿Qué te queda para la inversión? Un pedacito así. Y ese es el problema. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Con esto concluyo. Si no tienes para tapar un bache en las carreteras que maneja el Estado, concesiónalas. Pero no las concesiones a las bravas. Concesiona socializando. Reúnete con el prefecto de las provincias que van a ser afectadas por la concesión, reúnete con los alcaldes, reúnete con juntas parroquiales, con las fuerzas vivas, para que el acto de concesión sea una fiesta y que firmes todos de común acuerdo, en lugar de lo que suele pasar, que te queman llantas o te llenan de obstáculos la vía porque no quieren concesionarla.
Y ya para terminar, Jimmy, porque bueno, ya se nos acaba el tiempo, te agradezco primero que estés acá y gracias a la oficina. Estamos ubicados en la José de Antepara, en el sector de La Tola. Ustedes pueden venir a tomarse una cerveza, pueden venir a comer una pizza, unas alitas. Invitados todos acá a la oficina. No sé si tienes un referente que nos puedas comentar, una persona en la que tú te hayas inspirado a lo largo de tu vida, tanto en lo político, en lo periodístico, en lo personal. A ver, en lo periodístico a mí me enseñó mucho Abel Castillo Echeverría. Abel fue el hombre, uno de los que me abrió los ojos en el periodismo televisivo. El que me tomó en cuenta, el otro periodista que me tomó en cuenta para espacios directivos fue Marcelo Marchán Vélez, que en paz descanse. Tomás del Pelo, que él fundó la revista La Otra, yo trabajé muchos años con él. Son mis referentes en el periodismo. No me preguntes mucho, o si quieres me lo preguntas, pues, ¿quién más ha sido un referente mío en la comunicación? Yo respeto infinitamente a Alfonso Espinosa, ¿no? Alfonso Espinosa como conductor, como entrevistador, me ha gustado siempre. A mí siempre me gustó Alfonso. Yo le tengo a él mucho cariño y mucho respeto. Y te veo que estás con un anillo del Barcelona. Barcelonista hasta la muerte. Pero no enfermo, porque me caen bien los MLCistas también, los de Liga. Tú eres de Nacional, ¿no? No, yo soy del Barcelona también. Soy ¿Ah, sí? Barcelonista. Bueno, claro. este anillo, para que sepas, tiene historia. Cuando yo era prefecto, una joyería, no es caro por si acaso, una joyería hizo una colección de 1.500 anillos. Este es el número 1. Mi familia me lo regaló. Este es un tesoro. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias a todos los que están viendo esta entrevista. Ya saben que pueden suscribirse al canal. Unas últimas palabras bastante rapidito para las personas que nos están viendo. Bastante rapidito. No crean que las cosas están juzgadas. No crean que ya solo es los polarizadores. Mentira. Todavía hay por lo menos 5 de 10 que no se han decidido y que no aceptamos que nos pongan la etiqueta de los extremos, de buenos, malos, correístas, anticorreístas, blancos, negros. No lo aceptamos. Y esos 5 de cada 10 son los que vamos a decidir que este país tiene que caminar, tiene que transitar con un gobierno de centro, con centro democrático, con Jimmy Jairala como presidente. Y si me dejas terminar con la lista 1. Sí. Concluir, perdón. Gracias a todos. Esperen nuestra siguiente entrevista. Nos vemos. Chao.